Hola, hola a todos y bienvenidos a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos una bomba que honestamente nos ha dejado a todos boquiabiertos. Prepárense para lo que les vamos a contar, porque de verdad que esto no se lo esperaban. Hoy, señoras y señores, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen. Han pasado tantas cosas desde que terminaron, que ya casi habíamos perdido la esperanza, pero, bueno, mejor no adelanto más, que la emoción me puede. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Tenemos contenido jugosísimo todas las semanas, así que no te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. A ver, respiremos hondo todos. El 11 de junio de 2025, como dice el título, ha sido un día que quedará marcado en la historia de las telenovelas turcas y quizás hasta en la historia del amor. Porque lo que les vamos a contar, ¡ay, Dios mío! Después de años de rumores, especulaciones, desmentidos, indirectas y todo lo que se puedan imaginar, Hande Erçel y Kerem Bürsin están juntos de nuevo. Lo sé, lo sé. Sé que muchos de ustedes, como nosotros, han estado siguiendo esta novela desde el principio. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkam, esa química que traspasaba la pantalla era innegable. Todos vimos cómo sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraban profundamente, y lo que pocos sospechábamos es que ese amor también estaba floreciendo en la vida real. Recordemos aquellos tiempos dorados, las fotos juntos en Instagram, las escapadas románticas que intentaban ocultar, las entrevistas donde se miraban con ojitos de enamorados. ¡Ay, qué tiempos! Nos hacían creer en el amor verdadero, en el destino, en esas cosas cursis pero que en el fondo, a todos nos encantan. Luego, como en toda buena telenovela, llegaron los problemas. Rumores de celos, agendas apretadas, diferencias creativas. No sabemos a ciencia cierta qué pasó, pero lo cierto es que, de repente, la magia se esfumó. El anuncio de su separación fue un balde de agua fría para todos los que creímos en su historia. Fue como si se nos cayera un pedazo del corazón. Durante estos años separados, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus carreras. Hande ha protagonizado otras series exitosas, ha incursionado en el mundo de la moda y se ha convertido en una de las actrices turcas más cotizadas del momento. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando duro, protagonizando películas y series, y consolidándose como un galán de talla internacional. Pero a pesar del tiempo y la distancia, siempre quedó esa sensación de que algo no estaba del todo cerrado. Los fans seguían soñando con una reconciliación, analizaban cada interacción en redes sociales en busca de pistas, creaban teorías conspirativas. Éramos unos verdaderos obsesionados. Y ahora parece que tanta insistencia ha dado sus frutos. ¿Pero cómo pasó? ¿Cómo se reconciliaron Hande y Kerem? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Según fuentes cercanas a la pareja, todo comenzó hace unos meses, cuando coincidieron en un evento benéfico en Estambul. Al parecer, la chispa seguía ahí, latente bajo la superficie. Después de ese encuentro empezaron a hablar por teléfono, luego quedaron para tomar un café, después para cenar. Poco a poco fueron retomando el contacto y dándose cuenta de que, a pesar de todo, seguían sintiendo algo muy fuerte el uno por el otro. Una fuente nos contó que una de las cosas que los unió de nuevo fue la madurez. Ambos han crecido mucho en estos años separados, han aprendido de sus errores y han comprendido lo importante que es luchar por el amor. Además, parece que se dieron cuenta de que la presión mediática y las expectativas de los fans fueron factores que contribuyeron a su ruptura, y esta vez están decididos a llevar su relación de una manera más discreta y privada. Ahora bien, ¿cómo sabemos que están juntos de nuevo? Aquí viene la parte jugosa. Durante las últimas semanas, varios testigos los han visto juntos en diferentes lugares, cenando en restaurantes románticos, paseando por las calles de Estambul tomados de la mano, e incluso de viaje en Italia. Pero la prueba definitiva llegó el día de ayer, cuando una paparazzi logró captar una foto de Hande y Kerem besándose apasionadamente en un balcón de un hotel en Roma. La foto, por supuesto, se ha viralizado en cuestión de horas, y las redes sociales han explotado con mensajes de felicitaciones y alegría. ¿Y qué han dicho ellos? Pues hasta el momento ni Hande ni Kerem han confirmado ni negado la noticia. Sin embargo, sus acciones hablan por sí solas. Además, fuentes cercanas a sus representantes nos han confirmado que efectivamente están juntos y muy felices.
Algunos se preguntarán, ¿será esto un truco publicitario? ¿Será que están preparando una nueva serie juntos y quieren generar expectativa? Pues aunque no podemos descartar ninguna posibilidad, nosotros creemos que esta vez es real. Vemos en sus ojos, en sus sonrisas, en la manera en que se miran, que hay un amor genuino y profundo. Además, recordemos que Andy y Kerem siempre han sido muy discretos con su vida privada. No son de los que andan pregonando su amor a los cuatro vientos. Así que el hecho de que se hayan dejado ver juntos en público, aunque sea de manera discreta, es una señal de que están dispuestos a apostar por esta relación. ¿Qué le depara el futuro a Andy y Kerem? Eso nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y que muchos estamos deseando que tengan un final feliz. Ojalá que esta segunda oportunidad sea la definitiva, y que puedan construir un amor sólido y duradero, lejos de las cámaras y los reflectores. ¿Y tú qué opinas de esta reconciliación? ¿Crees que Andy y Kerem están destinados a estar juntos? ¿O crees que es solo un romance pasajero? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer tus opiniones y debatir sobre estos temas. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugosísimo. Recuerden que en este canal siempre les traemos las últimas noticias del espectáculo, así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. En resumen, hoy les contamos la bomba del año: Hande Erçel y Kerem Bürsin están juntos de nuevo. Después de años de separación, rumores y especulaciones, el amor ha triunfado y la pareja más querida de Turquía ha decidido darse una segunda oportunidad. ¿Será esta la definitiva? Solo el tiempo lo dirá. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Déjenos sus comentarios aquí abajo, queremos saber qué piensan de esta reconciliación. ¿Están felices por Hande y Kerem? ¿Creen que su amor durará para siempre? Queremos saber sus opiniones. Y recuerden, si quieren estar al día con las últimas noticias del espectáculo, no se olviden de darle like, compartir y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que viva el amor. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Porque como buenos chismosos que somos, hemos estado investigando a fondo esta reconciliación, y tenemos muchos más detalles que contarles. Así que agarren palomitas y prepárense para más drama, romance y sorpresas. Profundicemos en ese evento benéfico donde, según nuestras fuentes, todo resurgió. Se trataba de una gala organizada por una fundación que apoya a niños con enfermedades raras. Tanto Hande como Kerem son conocidos por su compromiso con causas sociales, así que no fue una sorpresa verlos allí. Sin embargo, lo que sí sorprendió a muchos fue la evidente tensión que había entre ellos. Según testigos presenciales, Hande y Kerem evitaron cruzarse durante la mayor parte de la noche. Se movían por la sala como si estuvieran jugando al gato y al ratón, siempre conscientes de la presencia del otro, pero sin atreverse a acercarse. La tensión era palpable, tanto que algunos de los presentes comentaron que se podía cortar con un cuchillo. Pero como en toda buena historia de amor, el destino tenía otros planes. En un momento dado, Hande se dirigió a la barra a pedir una copa de agua. Kerem, que estaba hablando con un grupo de amigos, la vio y sin pensarlo dos veces, se excusó y se acercó a ella. «Hande, ¿cómo estás?», le dijo Kerem, con una voz suave y un brillo especial en los ojos. Hande, visiblemente sorprendida, se giró y lo miró fijamente. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Se quedaron en silencio mirándose a los ojos, como si estuvieran reviviendo todos los recuerdos que compartían. «Kerem, estoy bien, gracias, ¿y tú?», respondió Hande con un ligero temblor en la voz. A partir de ahí, empezaron a hablar. Primero de temas superficiales, del evento, de los amigos que tenían en común, de sus proyectos profesionales. Pero poco a poco la conversación se fue haciendo más profunda e íntima. Hablaron de sus errores, de sus arrepentimientos, de lo mucho que se habían echado de menos. Según nuestra fuente, fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que, a pesar de todo, seguían sintiendo algo muy fuerte el uno por el otro. La chispa seguía ahí, latente bajo la superficie, esperando a ser reavivada. Después de esa noche empezaron a hablar por teléfono casi a diario. Se contaban sus problemas, sus alegrías, sus miedos.
Se daban consejos, se apoyaban mutuamente. Poco a poco fueron recuperando la confianza y la conexión que habían perdido. Luego llegaron los cafés, las cenas, los paseos por Estambul. Intentaban ser discretos para evitar la atención de los paparazzi, pero era imposible. Siempre había alguien que los reconocía y que compartía la información en las redes sociales. Una de las citas más románticas, según nos contaron, fue una cena en un restaurante con vistas al Bósforo. Reservaron una mesa en la terraza, bajo las estrellas, y disfrutaron de una velada mágica. Charlaron durante horas, rieron, se contaron secretos. Al final de la noche, Kerem le regaló a Ande un ramo de rosas rojas y la acompañó a su casa. Y luego llegó el viaje a Italia. Según nuestras fuentes, Ande y Kerem decidieron escaparse unos días para alejarse del bullicio de Estambul y pasar tiempo a solas. Eligieron Roma como destino, una ciudad romántica y llena de encanto. Se alojaron en un hotel de lujo con vistas al Coliseo. Pasaron los días paseando por las calles de la ciudad, visitando monumentos históricos, comiendo helado y disfrutando de la compañía del otro. Fue durante ese viaje, según nos contaron, cuando decidieron darse una segunda oportunidad. Se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro, y que estaban dispuestos a luchar por su amor. Y llegamos a la famosa foto del beso en el balcón. La paparazzi que logró captar la imagen nos contó que llevaba semanas siguiendo a la pareja, esperando el momento oportuno. Y finalmente lo consiguió. La foto, como ya saben, se ha viralizado en cuestión de horas. Los fans de Ande y Kerem han enloquecido de alegría, y las redes sociales se han llenado de mensajes de felicitaciones y buenos deseos. Pero, ¿qué pasará ahora? ¿Cómo afrontarán Ande y Kerem esta nueva etapa de su relación? ¿Serán capaces de mantener su vida privada alejada de los focos? ¿Se casarán y tendrán hijos? Son muchas las preguntas que nos hacemos, y solo el tiempo nos dará las respuestas. Lo que sí sabemos es que Ande y Kerem están muy enamorados y que están dispuestos a luchar por su amor. Y nosotros, como buenos fans, estaremos aquí para seguir su historia de cerca y contarles todos los detalles. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y dejarnos sus comentarios. Queremos saber qué piensan de esta reconciliación. ¿Creen que Ande y Kerem están destinados a estar juntos? ¿O creen que es solo un romance pasajero? Queremos saber sus opiniones. Y recuerden, si quieren estar al día con las últimas noticias del espectáculo, no se olviden de darle like, compartir y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que viva el amor, o el chisme. Lo que prefieran. Hasta la próxima.